Hola amigos de Diversidad CDMX, yo soy Sheila Ferreira y como siempre es un honor estar en sus pantallas. El día de hoy vamos a profundizar acerca de cómo viven nuestros jóvenes con VIH en México. ¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Johnny Carmona y nuestro tema de hoy es el Encuentro Nacional de Jóvenes que viven con VIH-Sida. Acompáñenos. Hola, yo soy Daniel Vives Ego, bienvenidos a la T10. El día de hoy, tenemos un tema fantástico aquí en este programa, Diversidad CDMX, que nos encanta estar con ustedes a través de todas las redes sociales, así es que desde ya escríbanos, porque nosotros ¡comenzamos! Así Exactamente. Bienvenidos y estamos desde un fabuloso espacio llamado Casa LAM en Álvaro Obregón 99 en la colonia Roma CDMX. Qué bonito lugar, ¿no? No, hombre, con un sinfín de espacios. Claro, ¿con qué espacios cuenta? Cuenta con biblioteca, con distintas galerías, restaurante, Y además tiene unos jardines, hay esculturas de Javier Marín y también hay talleres, y cursos. espacios para Ay, conferencias. qué- Bueno, Yo me voy a apuntar aquí a Casa Lam, que es Ahorita. lo más de lo más. Es más, con permiso. No es cierto. Bueno, hoy vamos a empezar con un programa, con un tema que a mí me preocupa mucho porque hay todavía muchos tabúes, hay muchos estigmas, hay mucha desinformación sobre todo, ¿no? Jóvenes que viven, y gente también no tan joven, que vive con VIH. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo ven? Híjole, pues es que es muy difícil porque estos tiempos donde la gente, claro, está más cerca de lo lejano y alejado de lo cercano, entonces en esa medida hay mucha desinformación, hay mucho de que, ay, es que yo escuché, yo oí, pero no se abocan a ver lo que está pasando alrededor y no es tan grave. A ver, lo que estoy diciendo puede resultarles con mucho ruido. Escandaloso. Exactamente, pero la gente con VIH puede tener una calidad de vida impactante y los jóvenes deberían de saberlo. claro, porque a veces hasta se cuidan mucho más de las personas que creemos que no nos va a pasar nada y que todo bien, ¿no? Desde alimentación, ejercicio hasta como self-love, ¿no? Exacto. Y es algo que pasa aparte con las personas que viven en esta condición, con quienes les rodean a estas personas, Claro. ¿no? Amigos, familiares, relaciones amorosas, hasta personas desconocidas son muy discriminadoras. Claro. Y creo que el verdadero virus que tenemos que erradicar es la discriminación. Y la ignorancia. Y la ignorancia. Porque Desinformación, ¿no? Exacto, bueno, sí, la desinformación. Porque sobre todo hay mucho señalamiento y hay muchas cosas que de alguna manera hace que las personas vivan apartadas, alejadas, en la sombra y demás, ¿no? Oye, y que además es un tema que nos atañe, como ya lo dijimos, A todos, no solamente a personas LGBT No. y no solamente a las personas que viven con este virus, ¿no? Sino a toda la sociedad. Exactamente. ¿Y qué les parece si vamos a checar qué opinan las personas en la calle en este Vox CDMX? ¿Los jóvenes de hoy en día están mejor informados con respecto al VIH? Tienen más información, sí. No creo que estén bien informados. Yo creo que no. Pues yo creo que sí, sobre todo por las redes sociales. ¿Alguna vez te has hecho una prueba de VIH? No, realmente no. ¿O sí? No. Sí me la he hecho. ¿Consideras que existen suficientes campañas de prevención para el VIH? Yo creo que hace falta más en la población joven. Pienso que no hay suficiente campaña para dar la información adecuada. Yo creo que todavía faltan, ¿no? No, yo creo que hace falta. Amigos de Diversidad CDMX, por causa de distintos factores ha sido hasta la fecha difícil prevenir la infección del VIH en jóvenes y en adolescentes en México. Muchos de ellos carecen desde luego de información básica sobre el virus y la forma de prevenir esta infección. Afortunadamente, la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes Positivos cuenta cada vez con más integrantes que desde luego son agentes de cambio positivo clave para tener una respuesta positiva más eficiente e integral ante esta situación. Y para hablar más
sobre este Encuentro Nacional de Jóvenes, el día de hoy nos acompañan Vicente Mendoza Pérez y Brenda Vargas Ramírez. ¡Bravo! Bravo, muy bien. Bueno, miren, Vicente aquí es administrador, colaboró en una organización de la sociedad civil y es técnico de la Comisión de Incidencia Política de la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y de este lado, Brenda Vargas es profesora de cocina, madre y técnica de la Comisión de Incidencia Cultural en la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Encuentro que tuvo lugar el pasado junio en Teotihuacán, ¿estoy cierta? Correcto. En su cuarta edición. Apoyados, por supuesto, por Sencida y nada más y nada menos que la ONU. Chicos, bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues para empezar esta entrevista, yo quisiera preguntarles exactamente qué es la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Bueno, pues la Red Mexicana es un espacio en el cual buscamos articular y vincularnos con otras jóvenes y jóvenes para poder acompañarnos en este proceso de vivir con un diagnóstico reactivo a VIH. No solo esto, sino también empoderarnos y, bueno, pues brindarnos esta formación que también necesitamos en materia de derechos humanos, en incidencia política y, pues, por supuesto, también en cuestiones culturales y hablar un poco acerca en medios de comunicación, como la invitación que amablemente nos hacen. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué es lo que se busca promover con todo esto? Lo que se busca promover con todo esto es de que más personas se unan, tanto jóvenes, adolescentes, madres, se unan a esta red para que cada día o cada vez más seamos más personas, pues también... Que encuentran apoyo unas con otras. Ajá, porque además, sí, tú un siendo apoyo. mamá, yo te lo decía hace rato, ser mamá es toda una profesión, ¿no? Y Sí. entonces, ¿cómo te compartes y cómo te desmiembras para poder estar en todo, mujer? Eso es muy difícil y que otras mamás tienen que ver eso en ti para que seas un faro de inspiración. Pues realmente sí es algo complicado, pero el rol de mamá siempre va a estar ahí, como te lo he dicho. Lo único que cambia es el giro de vida en el cual pues, nos encontramos, pero de ahí en fuera, pues para nosotros todo es normal, para todo es normal, nada más que tal vez, no tal vez, estamos conscientes de que ya tomamos un medicamento y que pues de eso no va a cambiar. A ver, porque, Brenda, tú eres portadora del VIH. Sí. Eso hay que decirlo para que la gente también lo entienda y que puedes hacer muchas cosas porque además tienes un pequeñín de 4 años que anda por ahí subiendo y bajando y que él está completamente sano. Que eso te preocupaba en un principio. Sí, eso era lo principal, me preocupaba mucho el hecho de que a la edad de 1 año él tuviera que empezar a tomar medicamentos, no sé, algo. Y yo decía, no, como mi niño, 1 año, no sé, se me partía el corazón en ese momento. Yo así de, es un niño chiquito, es inocente, ¿no? Digo, él no tiene que pagar las cosas que nosotros como padres tenemos y pues hacemos, ¿no? Que son los errores. Pero pues yo decía, él no tiene que pagar y él no tiene por qué tomar medicamento a tan corta edad. Y además tiene una vida por delante y es un niño y es un hermoso niño que ahorita tengo y me acompaña a todos lados, como ya lo viste. Qué belleza. Oigan, fíjense que personalmente a mí la gente, que se los agradezco mucho, se acerca y literal diría mi mamá, se abren de capa y me dicen, oye, mira, yo fui reactivo a la prueba, ¿qué hago? Y entonces es una responsabilidad tremenda y entonces ahora me siento mucho más tranquilo porque ahora, tanto yo como la gente que está viendo, ¿qué hacer? O sea, ¿a dónde están ustedes? ¿Es un lugar físico? ¿Hay un teléfono? Porque creo que ese es el primer paso, ¿no? O sea, en cuanto vas a hacerte la prueba y el resultado resulta reactivo, entonces, o como se conoce más coloquialmente, positivo. ¿Qué hacer? ¿A dónde vamos? Claro, pues mira, como tal no estamos en un lugar físico. Okay. Al ser una red nacional, lo que nos permite es pues justo crear vínculos a lo largo de todo el territorio. Algo muy grande, muy bueno que salió de este encuentro, de este cuarto encuentro, fue que tenemos ya presencia en 24 estados de la República. Wow. ¿Esto a partir de qué? De que jóvenes como Brenda, como yo,
Pues nos postulamos a este encuentro, nos vinculamos a la red y entonces ahora una de las estrategias es que cada estado de la República replique en lo que llamamos capítulos 3 acciones importantes: atención, vinculación a servicios médicos y de cuestiones de derechos humanos, y también contención. Esta primera etapa que quizá es esto que te mueve, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo abordo yo a una persona a la que le acaban de dar su diagnóstico, ¿no? Entonces, pues con todo gusto van a compartir nuestras redes sociales, que es donde nos pueden contactar, y desde ahí podríamos nosotros estarles refiriendo a los capítulos estatales, ¿no? Para que entonces puedan vincularse con nosotras y con nosotros y podamos hacer esta labor de acompañamiento. Es una labor importante. Vicente, ahora que estás hablando de las estrategias, yo quisiera saber qué es esto de la estrategia 90-90-90. Bueno, mira, la estrategia 90-90-90 es una estrategia que se fija a nivel internacional y que México asume. Esta estrategia consiste en que el 90% de las personas que tiene VIH tenga un diagnóstico. Es decir, que vaya, que se haga la prueba y que le hagan la confirmación de que vive con ese diagnóstico. De ese 90%, que el 90% esté en tratamiento. Es decir, que tenga acceso a tratamientos antirretrovirales. Es importante decir que tenga acceso. Esto hace la diferencia porque implica el cómo se traslada hasta el lugar donde le van a dar los medicamentos. Cómo entra incluso a las clínicas, a los hospitales, a los servicios de salud. ¿Cuál es todo este proceso que a veces es muy tedioso y burocrático? ¿Cómo lo agilizamos? Desde ahí hablábamos el acceso. Y tercero, que estas personas que ya estamos en tratamiento tengamos una carga viral indetectable. Claro. Esto quiere decir que hay tan pocas partículas de virus por mililitro de sangre que el virus no es detectado por las máquinas. No quiere decir que no tenemos, sí tenemos, pero ya no es detectado por la máquina. Y algo súper importante y valioso para nosotras y para nosotros es que los últimos estudios demuestran que indetectable es igual a intransmisible. Por lo tanto, no hay transmisión del virus cuando estamos en indetectable. Oye, a ver, y entonces estos encuentros que ustedes tienen, ¿cuáles son sus programas? ¿Qué es lo que hay que llegar a tocar en estos encuentros que me parecen fantásticos? Claro, pues mira, básicamente estamos para formarnos en derechos humanos, ¿no? Estamos para formarnos en incidencia política, estamos para formarnos en incidencia en cuestiones de medicamentos, ¿no? Cómo hacemos una incidencia farmacéutica también, cómo podemos incidir y posicionar, hablar del tema desde la comunicación y desde la cultura también. Es ahí. Ok, entonces, perdón, estamos hablando del encuentro, ¿no? Sí. ¿Este encuentro cuántos días dura? Y cuenta con capacitaciones y todo lo que me acabas de decir. ¿Cuántos días dura? En esta ocasión duró 4 días. 4 días. 4 días y obviamente, bueno, toda la gente todos los organizadores que nos juntaron, ellos están capacitados para este tipo de cosas y a todos nos dieron pláticas y ya y todos convivimos con todos, nada de que tú por allá, no, todos convivimos con todos. Nada de grupitos. Ajá, sí, todos así convivimos con todos fue así de contar experiencias, ver que desde un punto, en mi punto de vista, no nada más soy la única, sino hay más personas como yo y todo ese tipo de cosas, pues quieras o no, es muy bonito y muy hermoso. Y para contactar, por ejemplo, dijiste capítulo. Ajá. Al capítulo de CDMX. Ok, perfecto. Pues miren, lo que les recomendamos es que manden un correo a comunicación, ahora no lo recuerdo bien. Pero aparecerá ahí abajo. Es muy largo. No importa. Manden el correo y entonces ahí les vamos a dar el vínculo con las personas que estamos en el capítulo Ciudad de México. Brenda y yo pertenecemos a este capítulo, entonces seguramente... O sea, digamos que ese es el primer paso, ¿no? Sí. Y te digo mucho porque a mí me Claro. sucede mucho, entonces chavos que me escriben muy angustiados, es como, ¿qué hago? Listo. ¿Con quién lo Aquí está el canalizo? correo. Sí. Exacto. ¿Con quién lo Porque canalizo? digo, al final tenemos una responsabilidad porque estamos a cuadro, que les agradecemos mucho, pero evidentemente los expertos son ustedes, ¿no? Ok. Bueno, redes ustedes para poder contactarles a ustedes. Bueno, yo estoy en @Vicente_Mendoza en Twitter
y Vico Mendoza en Facebook. Muy bien. Brenda. Yo, Kira Brenda 7 @hotmail. Es Ok. para Facebook. nada más. Ok. Ah, pues mira, muy Sí, bien, ya lo mismo. está. Pues chicos, muchísimas gracias. Al contrario, Gracias, gracias a ustedes por abrir el espacio. Es una gran Gracias. labor y sobre todo Qué fuerte. algo que quizás no dijiste porque va a ser muy un cebollazo tú solito, pero yo creo que más allá de empoderar, que es muy fuerte y muy interesante, también hay una visibilidad de un estilo de vida con calidad. Claro. Y eso También. es súper importante, Sí, porque eso es eso, importante. la simple presencia derriba estereotipos y tabús. Y como lo decía él, ¿no? Ya quitar como esta línea de que todo tiene que ser victimización, porque justo son agentes, ¿no? De cambio, ¿no? Que sí empoderan, pero también que se aceptan, ¿no? Exactamente. Y como tú lo dices, son personas, somos todos personas Y el poder normales. de la visibilidad, que es brutal. Bueno, Muchísimas ejemplo, Brenda aquí, nada más. Vicente Fíjate nada aquí. más. Y Vicente. gracias. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.